soy Lita. Bienvenidos al relato de la trama bíblica del Antiguo Testamento. Este es el principio de la historia de cómo el Dios único y verdadero del universo se reveló a la humanidad en palabras y en hechos. Esta trama la podemos dividir en 4 grandes actos. En el principio, un ser glorioso e infinito creó los cielos y la tierra. Todo era bueno, perfecto y ordenado. Génesis 1, 26 y 27. Ese ser glorioso, plural y relacional creó a unos seres humanos finitos a su imagen y semejanza, hombre y mujer, con el propósito de disfrutar con ellos una relación personal y de ellos entre sí. Génesis 1:28. Dios los bendijo y les pidió que fueran fructíferos, que llenaran la tierra con la responsabilidad de representarlos como buenos mayordomos. Génesis 3. Pero Adán y Eva rechazaron este llamado, dudaron de la sabiduría y la bondad de Dios para definir el bien y el mal. Se rebelaron contra Dios y el pecado entró en el mundo, y junto con el pecado, la vergüenza, la culpa, la ruptura de su relación con Dios y entre los demás seres humanos. El Creador santo y amoroso lo juzgó con el exilio del Edén. Maldijo la tierra y esto trajo como consecuencia un trabajo fatigoso, relaciones rotas entre ellos y la muerte. Génesis 3:15. Dios maldijo a la serpiente y a su simiente, prometiendo derrotarla a través de la simiente de la mujer y de su descendencia. Génesis 6:5. La maldad fue de mal en peor, fue creciendo cada vez más y todo el tiempo en todo el mundo la gente hacía lo malo. Dios los juzgó con el diluvio, salvando a la familia de Noé. Génesis 7, al salir a tierra firme, Dios hizo un pacto con Noé y le prometió que nunca más iba a destruir la tierra con las aguas, y le reiteró el mandato de la creación. La rebelión humana continuó y llegó a su apogeo en Babel. Génesis 11. En Babel procuraron hacerse un nombre para ellos mismos en lugar de adorar y exaltar a su Creador. Dios los esparció por toda la tierra y así comenzaron los conflictos entre las naciones. En el año 2000 a.C., Dios llamó a Abraham. Génesis 12. En Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Dios le hizo a Abraham una triple promesa. Le prometió una tierra, le prometió una descendencia y tener una relación especial con él. Llegamos al libro de Éxodo. En Éxodo 12, unos 500 años después, como lo prometió, sucedió el Éxodo. Yahvé redimió a los israelitas de la opresión de los egipcios mediante un cordero pascual. Con su siervo Moisés los hizo cruzar el mar Rojo para dirigirlos hacia el monte Sinaí. En Éxodo 19 y 20, a los pies del monte Sinaí, Yahvé les enseñó a temerle y la manera de vivir como un pueblo santo. Hizo un pacto con Israel. Si ellos eran leales a Dios y amaban a su prójimo, ellos serían como un especial tesoro y un pueblo santo. Levíticos. También les hizo construir un tabernáculo, les proveyó de sacrificios, les designó sacerdotes para que el pueblo pudiera vivir con el Dios santo en medio de ellos. El libro de Números. Ellos dudaron de la bondad y de la palabra de Dios. Esta generación no llegó a entrar a la tierra prometida a causa de su rebeldía y de su incredulidad. Deuteronomio. Moisés ratificó el pacto mosaico
ampliando las instrucciones para la segunda generación de israelitas que está a punto de entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29 vemos que si no son leales al pacto, Dios los juzgará. Jueces 21-25. Pero pronto todos hicieron lo que bien les parecía, y eso fue un fracaso total. Ruth. El libro de Ruth contrasta con el de Jueces porque muestra cuán bien funciona una sociedad cuando su gente refleja la lealtad de Dios en sus relaciones. 1 Samuel. Los israelitas prefirieron tener un rey con un gran ejército como las demás naciones. Dios les concedió el deseo de su corazón y escogió un hombre de un impresionante aspecto, pero su vida fue un fracaso total. Entonces Dios eligió a David, un hombre conforme a su propio corazón. 1 Samuel 13-14. 2 Samuel capítulo 7. Dios hizo un pacto con David. A través de la línea real de Judá vendría un rey, a quien Dios establecería en el trono de David para siempre. Este rey sería el Mesías prometido. 1 Reyes capítulo 8. Después de lo que en el día de la dedicación del templo parecía como una resolución de la triple promesa de Dios a Abraham, el pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios bajo la presencia de Dios y siendo de bendición a las demás naciones, el rey Salomón fracasó rotundamente. En el año 1000 a.C., el reinado de Salomón al final de su tiempo se dividió. En 1 Reyes capítulo 12, los profetas anunciaron una y otra vez sobre el juicio de Dios si Israel no se arrepentía de su injusticia, incredulidad y rebeldía. Isaías capítulo 52. Isaías trajo buenas noticias para Israel. El Evangelio, Dios reina y regresará a Jerusalén, la consolará, la redimirá. Todos los confines de la tierra verán la victoria de Dios. En Isaías capítulo 42, versículo 6, el Mesías vendría como siervo sufriente y Dios lo pondrá por pacto al pueblo. En Isaías 49:6 vemos que será luz de las naciones y la salvación de Dios a los confines de la tierra. En Isaías capítulo 53 vemos que el Mesías será rechazado por su pueblo y crucificado como sacrificio por los pecados. Jeremías 31. A través de la obra de su Espíritu, Dios establecería un nuevo pacto, donde Él mismo cambiaría el corazón de su pueblo. Llegó el día del Señor, el día del juicio. Dios envió a Asiria primero para destruir el reino del norte. Luego, en el 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén, destruyó el templo y llevó cautivos al exilio a los judíos del reino del sur. En el libro de Daniel, capítulo 7, vemos que Daniel, en el exilio, previó que un ángel celestial semejante a un hijo del hombre un día derribaría a todos los reinos terrenales y ascendería al trono de Dios. Algunos judíos, como Daniel o Esther, quedaron en el exilio. Eran judíos de la diáspora. Después de 70 años, Dios permitió que muchos judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el muro y el templo de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías y de Esdras. Nehemías. En Nehemías capítulo 8 hubo un breve periodo de renovación espiritual, pero el regreso del exilio no trajo consigo esa época gloriosa de la que los profetas habían anunciado. Luego hubo 400 años de silencio donde vivieron bajo la mano de gobernantes extranjeros. Durante este tiempo hubo una gran expectativa mesiánica.